Recibiendo en los estudios al legislador Walter Berarducci. El doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a los primeros. ¿Cómo están? Buen día y buen día a toda su audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Un viejo amigo de los empresarios de transporte en la capital tucumana. Sí, mire, yo creo que vemos esta imagen que desgraciadamente se viene reiterando en la provincia y creo que tenemos que poner las responsabilidades bien determinadas y delineadas, ¿no es cierto? Porque no nos tenemos que olvidar que hubo un sistema muy criticado al gobierno anterior nacional en el cual la postura era la reducción de los subsidios y paralelamente un incremento en el cuadro tarifario a los fines de cubrir el costo de un servicio. Acá no nos tenemos que olvidar, sé y conozco de que obviamente el usuario reclama la prestación del servicio, pero tenemos que saber y también decirlo y transparentarlo y ponerlo sobre la mesa que el servicio tiene un precio, tiene un costo. A ese servicio se lo cubre o con una tarifa o con subsidios y tarifa, ¿no es cierto? Bueno, este gobierno nacional, que decían que era federal, que decían que venía a ayudar a la gente, asumió el compromiso de incrementar los subsidios por parte de la nación, a pesar de que ya la nación en la gestión anterior había devuelto fondos a las provincias, había transferido fondos a las provincias con la devolución de coparticipación, con incrementos en la coparticipación nacional, y había transferido también obligaciones a las provincias como ser, en este caso puntual, el tema de los subsidios al transporte y el tema, por ejemplo, también que ya no hemos olvidado de la tarifa en cuanto a los servicios eléctricos, por ejemplo. Pero bueno, ya eso era de la gestión anterior. El compromiso, pero yo quiero hacer, antes que me haga la pregunta, el compromiso de la gestión nacional, del gobierno nacional nuevo, era otorgar subsidios a toda la actividad en todo el país en forma federal. Hoy nos damos cuenta que no son tan federales como dicen que son, porque ya los subsidios fueron liquidados en tiempo y forma a la Cava y provincia de Buenos Aires y no hacia Tucumán. Es decir, acá tenemos también que el subsidio nacional, por ejemplo, del mes de enero fue liquidado el 29 de febrero. Es decir, un mes y medio después de las obligaciones que tiene todo el empresariado, que tienen los empleados que desarrollan la actividad dentro del transporte, tuvieron 45 días tarde llegó el subsidio. Ahora, entonces, digo, eso quedó zanjado, sí. Perdón, lo interrumpí porque justamente hablando de ese tema. ¿Quedó zanjado definitivamente o aclarado cómo fue el tema de los subsidios en la gestión anterior? Porque por un lado, se decía, se dividió la mitad de la nación, pero a veces la nación decía que le giraba fondos especiales a la provincia, que la provincia se quejaba que no recibía y que no era así. ¿Quedó aclarado si se recibió o no? Yo creo que lo aclarado está en los números y en los papeles. La Nación transfirió a la provincia de Tucumán en su momento más de 15.000 millones de pesos mensuales de devolución de coparticipación y de incremento en la coparticipación federal, y obviamente implicaba también la transferencia de obligaciones hacia las provincias, como ser puntualmente, y que estuvo en el consenso fiscal que firmó el gobernador de la provincia con los otros gobernadores, que bueno, ahora también está suspendido ese consenso fiscal. No nos tenemos que olvidar que el nuevo gobierno hizo una suspensión del consenso fiscal, pero en cuanto a la disminución de las alícuotas de los impuestos que cobraba cada provincia, no así a los beneficios que ya tiene incorporado las provincias por la devolución de impuestos y por incrementos de impuestos por parte de la nación. Acá lo que tenemos que tener en claro, y para que el vecino, el usuario que hoy está con toda razón protestando, con toda razón enojado, que es el que siempre pierde. Y quien tenga razón de un lado del otro, que desgraciadamente vea la dirigencia política de un mes a otro. Yo me acuerdo, si me permite, Ángel, era secretario de gobierno y el gobernador decía, el transporte es una cuestión de Alfaro, él tiene que resolverlo. O si no, es una cuestión de Macri que no me manda los subsidios. Hoy son los empresarios. Entonces no era ni Alfaro, no era Macri, ahora son los empresarios. ¿No será que es un error, una negligencia y una falta de diligencia de Mansur? Yo dejo esa pregunta.
que es lo que veníamos sosteniendo desde hace tiempo. Acá, desgraciadamente, la provincia, y para que también sepa la ciudadanía, la legislatura, a propuesta y a pedido del Ejecutivo Provincial, cuando elevó el presupuesto del 2020, en la partida correspondiente al subsidio de transporte, es una partida de casi 2.100 millones de pesos anuales. Sí, 175 por mes. Eso le preguntó a usted, es legislador de la oposición. Y quedó una duda bollando ahí porque por facultad del Ejecutivo, al incrementarse el subsidio nacional, es beneficioso para las arcas provinciales porque baja el subsidio provincial. Ahora hay un monto destinado. Legalmente o institucionalmente, no sé cuál es la frase y usted me lo va a decir porque conoce más que yo. ¿Qué se tiene que hacer con ese presupuesto aprobado? Que hablaba de un monto y hoy el monto es casi la mitad, para aclarar el panorama. No, si efectivamente se compensaría lo que plantea el Ejecutivo Provincial y que lo planteó el 1 de marzo en el inicio de las sesiones ordinarias de la legislatura, el gobernador, que la incorporación de los subsidios nacionales implicaría o podría implicar una disminución de los subsidios que hace la provincia, el aporte que hace la provincia al sistema del transporte público, esa disminución tendría que ser reflejada también en una modificación en el presupuesto provincial. ¿Por decreto o por ley? No, eso tiene que ser por ley, porque acá la autorización la da el legislativo al ejecutivo a los fines de gastar en tal o cual actividad, a tal o cual partida. Esa disminución, que creo que no es, está equivocado el gobernador porque no debería ser así, pero según lo que él añora o anhela, esa disminución también tendría que ser verse reflejada en una modificación en las partidas correspondientes en la provincia y la legislatura asignar ese sobrante, ese remanente a otras partidas, a otras áreas del gobierno de la provincia. Por último, en esta discusión que usted ha tenido permanentemente con los empresarios, más allá de quién tiene razón, porque siempre cada uno tiene su razón, ustedes como representantes del Estado, desde el Poder Ejecutivo, recuerdo que fue el primero en insistir la aplicación de la ordenanza 400, que muchos no estaban entusiasmados, incluso en el propio gobierno municipal, tengo que aclarar, no estaban muy entusiasmados. Ahora hay dos vertientes y quiero que usted me diga cuál es más efectiva que otra. El enojo del Estado provincial diciendo voy a hacer una denuncia penal contra el Estado, contra los empresarios, o la advertencia o decisión, no sé cuál de las dos, si usted conoce porque está en la legislatura, de Jaldo, de decir voy a revisar las concesiones de las empresas interurbanas. ¿Cuál es más efectiva para la realidad de hoy? Mira, Ángel, lo más efectivo para la ciudadanía, para el Estado, para la República, es cumplir la ley siempre. Y cumplir la ley implica aplicar la ley que regula el transporte a través de la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Transporte, que a través de la detección de incumplimientos por parte de determinadas empresas aplica determinadas sanciones. Porque quitar concesiones no es una sanción que prevé la ley ante la determinación y ante la detección de incumplimiento de las obligaciones que por ley le corresponde al empresariado. ¿Usted cree que los empresarios están incumpliendo? Yo creo que acá hay un sinnúmero de faltas de información y de transparentar la realidad y la verdad en el sistema. Acá hay subsidios otorgados que no llegan en tiempo y forma para el no incremento de las tarifas a los vecinos y a los usuarios del transporte. Estos subsidios que no llegan hay que determinar el por qué no llegan en tiempo y forma y desnudar también las realidades de que políticamente se dice una cosa y después administrativamente se hace otra. Porque este gobierno que iba a ser federal hoy cumple en tiempo y forma para Cava y provincia de Buenos Aires y al interior no llega en tiempo y forma. Es decir, vuelve a haber, como en una vieja época, ciudadano de primera y ciudadano de segunda. En 10 segundos para cerrar, si avanza con esta idea el presidente de la Cámara, ¿usted avalaría este proyecto de revisión de concesiones? Yo voy a avalar lo que sea el cumplimiento de la ley. La Cámara, desde ya, hago el reparo, no es la autoridad de aplicación. La Cámara da las herramientas, da los instrumentos, da la normativa que regula una actividad. El que debe cumplir es la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría, la Dirección de Transporte de la provincia.